Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Guevara y mi compañero es Pablo César Molina. Hoy les venimos a presentar qué es Logic Loop y por qué sirve tanto para los que están empezando a programar. Exacto, Logic Loop es básicamente una página web pensada para aprender fundamentos de programación usando el manuscrito, algoritmos y programación básica en LPP, pero con algo extra. Aquí no solamente lees, también practicas y una IA te corrige. A ver, cuando uno arranca en programación, lo primero que se encuentra es LPP, el lenguaje de programación para principiantes. Es como un pseudo lenguaje, súper sencillo, para aprender la lógica sin preocuparse todavía por un lenguaje real como Java o Python. Sí, pero pasa mucho que tienes el libro, haces los ejercicios y no tienes muy claro si lo que escribiste está bien o mal. Toca esperar al profesor o mirar las respuestas o quedarse con la duda. Entonces, la idea de Logic Loop es, ok, tienes el libro, pero ahora también tienes una plataforma donde puedes leer, practicar y recibir feedback inmediato sobre tu pseudocódigo en LPP. Listo, miren aquí. Esta es la parte del libro digital dentro de Logic Loop. El contenido es del manuscrito Algoritmos y Programación Básica en LPP, Introducción a algoritmos, tipos de datos, estructuras de control, ciclos, arreglos y todo lo que cualquier estudiante ve en los primeros semestres. Y lo interesante es que no es solo un PDF tirado ahí. Se puede navegar página por página, hacer zoom, ir al capítulo que necesitas, como si fuera un libro físico, pero en digital. Aquí, por ejemplo, cuando se está explicando estructuras condicionales, el estudiante puede leer toda la teoría, ver los ejemplos de sí, entonces, si no, fin sí, y luego pasar directamente a resolver los retos sobre eso. Bueno, y aquí viene lo más interesante de Logic Loop, el apartado de retos. En esta sección, tú escoges un reto, por ejemplo, suma de dos números, verificar si un número es par o impar, calcular el promedio de X cantidad de notas y cosas así, que son muy típicas en los primeros ejercicios de lógica. Sí, entonces el estudiante ve la descripción del problema y aquí en este cuadro de texto es donde empieza a escribir su pseudocódigo en el EPP. Por ejemplo, declara variables, lee datos, hace el cálculo y muestra el resultado, como si estuviera resolviendo un taller, pero dentro de la página. Y aquí en la parte de inteligencia artificial, cuando el estudiante termina de escribir su pseudocódigo, le da el botón de validar. Y por debajo, Logic Loop usa una versión de DeepSeek que está ajustada para entender el EPP. O sea, no es como cualquier IA. Esta está pensada específicamente para leer pseudocódigo en el EPP, revisar la lógica y darte un feedback entendible. Por ejemplo, te puede decir cosas como, te faltó inicializar esta variable, nunca lees el dato que luego intentas mostrar, el ciclo nunca termina porque la condición no cambia, o el algoritmo funciona pero podría simplificarlo de esta manera. Y por eso es oro para alguien que está empezando, porque normalmente uno se equivoca un montón, se frustra y aquí al menos sabes qué está mal y por dónde corregir. Al final, la idea de Logic Loop no es que el estudiante se memorice una sintaxis rara, sino que aprenda a pensar paso a paso. A eso es lo que le llamamos pensamiento algorítmico, tomar un problema y romperlo en instrucciones claras. Y eso complementa con el pensamiento computacional, aprender a ver los problemas como algo que un computador podría resolver si le damos las instrucciones correctas. Entonces, en este contexto, el flujo ideal sería, lees el concepto en el libro dentro de la plataforma, saltas a un reto relacionado con el tema, escribes el pseudocódigo en el EPP y la IA te corrige y te da sugerencias o retroalimentación. Lo ajustas, lo vuelves a intentar y así vas puliendo tu lógica. Eso te prepara muchísimo para después pasar a lenguajes como Python, C Sharp, JavaScript, entre otros, porque ya tienes la base de cómo se piensa un algoritmo. Bueno, hagamos un ejemplo rápido. Imaginemos que el reto dice leer dos números y mostrar la suma. Entonces aquí el estudiante podría escribir algo tipo... Empezamos declarando las variables que son de tipo entero, la variable A, la variable B y la variable resultado. Luego iniciamos el bloque inicio-fin, donde se escribe la lógica del pseudocódigo. Y ahora para almacenar variables las pedimos por medio del teclado, usando la palabra reservada escribo y entre comillas donde va a ser el input del usuario. Luego se usa la palabra reservada lea para almacenar el input en la variable correspondiente. Luego ya viene la estructura del pseudocódigo secuencial almacenando la suma en la variable resultado, que este va a ser el output que el usuario va a recibir al momento de terminar la suma.
Y si por ejemplo se le olvidó leer la variable b, o escribió mal el operador de asignación, o puso mal el orden de las instrucciones, DeepSeek le va a marcar esos detalles y sugerirle cómo corregirlo. Esto hace que el estudiante pueda practicar solo, desde la casa, en cualquier momento, sin depender siempre de que el profesor esté revisando ejercicio por ejercicio. Entonces, para resumir, Logic Loop se apoya en el libro Algoritmos y Programación Básica en LPP. Te deja leer la teoría directamente desde la página. Te ofrece retos prácticos para que escribas pseudocódigo en LPP. Y usa DeepSeek para darte feedback claro cuando te equivocas. Todo esto pensando en que estos primeros pasos en el desarrollo de software con bases sólidas en lógica, algoritmos y pensamiento computacional. Si estás comenzando en programación, esta plataforma está literalmente hecha para ti. Y si ya eres profe, también te puede servir como apoyo para tus clases. Así que nada, bienvenidos a Logic Loop.